Este informe es Verónica Torras, quien es directora de Memoria Abierta y quien nos atiende gentilmente unos minutos para charlar al aire. Verónica, buenos días, ¿cómo estás? Acá Elías y Lucas te saludamos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo les va? Bien, todo Buenos bien. días. Gracias por estos minutos aquí con Radio No, Estación ustedes. Sur. Bueno, con ganas de conocer, recién hacíamos un repaso minucioso de lo que mencionaba este informe a 6 meses, se van a cumplir 6 meses hoy de lo que es la gestión de Javier Milei en el gobierno. Podemos definir a primer plazo como un retroceso importante en materia de política pública de reparación de memoria, verdad y justicia, ¿no? Sí, creo que sí, que podemos plantearlo así. Nos parecía importante poner, en todo caso, en la balanza, en la medida en que en general estos periodos, digamos, de evaluación, de balance, como los 6 meses, el año, suele tal vez ponerse el énfasis en cuestiones fundamentalmente económicas y sociales, que por supuesto son fundamentales también en este momento señalar, pero nos parecía como muy importante poder poner en valor también el impacto que ha tenido estos 6 meses de gobierno sobre una política que es fundamental para la Argentina, para la sociedad argentina, y que además es una política que se ha ido valorizando a lo largo de los años. Tenemos desde el 83 hasta aquí una cantidad importante de políticas públicas que se han ido encadenando en materia de memoria, verdad y justicia, diferentes gobiernos que han asumido decisiones políticas de avanzar en esta línea, y también diferentes instituciones del Estado, porque esta es una política que ha atravesado también jurisdiccionalmente a los tres poderes del Estado, al Poder Judicial, al Poder Legislativo, al Poder Ejecutivo y al Ministerio Público Fiscal también como órgano extrapoder, y que ha tenido detrás un proceso de movilización social permanente muy importante. Entonces, lo que nosotros planteamos en el informe es específicamente cuáles han sido los retrocesos que el Poder Ejecutivo Nacional, ¿no?, con determinadas medidas y decisiones de política, pero también con una cantidad muy importante de pronunciamientos públicos que ha ido deteriorando, desvalorizando este proceso. Incluso lo planteamos como un posicionamiento despreciativo por parte del gobierno nacional y de las más altas autoridades del gobierno. Así que en ese sentido sí nos preocupa, sí nos parece que hay desde el punto de vista cualitativo en estos 6 meses una intensidad respecto de este desprecio sobre el proceso de memoria, verdad y justicia por parte de las autoridades del Poder Ejecutivo, que nos preocupa especialmente, ¿no? Verónica, me interesa profundizar sobre un punto ahí que Sí. repasábamos recién, que tiene que ver con el desarrollo de los juicios. Sabemos que todavía Sí, hay muchos juicios vigentes y por sí. citar un ejemplo, poníamos el caso de lo que sucedió desde 2015 hasta 2019 durante el macrismo, donde además de querer avanzar por el 2x1, hubo un parate muy importante en cuestiones administrativas de los juicios que cuando se retomaron ya los genocidas no estaban con vida ni en condiciones de acceder a una cárcel común y efectiva. ¿Están viendo que pueda llegar a suceder lo mismo en esta época? Mira, por un lado lo que hay que decir que me parece importante es que esta es una política que depende fundamentalmente del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal, la de los juicios por delitos de lesa humanidad. El Poder Ejecutivo aporta a esa política a partir de dos líneas fundamentalmente, que son las que nosotros señalamos en el informe. Una es que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, desde el 2007 tomó la decisión de ser parte querellante en estos juicios. Esto significa que el Estado Nacional es parte en estos juicios, los puede impulsar, puede aportar pruebas, pero sobre todo esto ha sido muy importante para fortalecer, acompañar en diferentes provincias del país donde había escenarios de bastante hostilidad al proceso de justicia y de mayor soledad, digamos, de las víctimas, de los testigos. Ha sido un acompañamiento importante. Esa política del Estado Nacional querellando en los juicios, este gobierno en principio, el ministro de Justicia y Derechos Humanos de la Nación y el secretario de Derechos Humanos, ha decidido sostenerla.
Bien. Eso nosotros lo valoramos en el informe, nos parece importante, nos parece una validación de parte del Estado Nacional al proceso de justicia. El problema es que eso se da al mismo tiempo, ¿no?, de modo contradictorio con otra cantidad de decisiones y de expresiones, digamos, públicas del gobierno que van en un sentido contrario, ¿no? Por ejemplo, digamos, la otra política fundamental que el Poder Ejecutivo, con la que el Poder Ejecutivo ha venido aportando al proceso de justicia, ha sido la política de archivos. Claro. Argentina ha tenido un proceso importante de desclasificación de archivos, por un lado vinculados al periodo de la dictadura, y posteriormente creó algo que es bastante novedoso, que es una serie de equipos de relevamiento documental en ministerios claves, el Ministerio de Defensa, el Ministerio de Seguridad y la Cancillería, que trabajaron con los archivos de las 3 Fuerzas Armadas, que trabajaron con los archivos de las instituciones y las fuerzas de seguridad, y trabajaron con los archivos de Relaciones Exteriores, e hicieron ahí un análisis, digamos, documental de información que fue muy importante y que se fue aportando al proceso de justicia a partir del pedido de fiscales y de jueces. Estos equipos fueron en parte desmantelados durante el gobierno de Macri, y el equipo que quedaba funcionando, que era el del Ministerio de Defensa, fue desmantelado ahora por el Ministro de Defensa. Y fue desmantelado en un contexto bien complejo porque no solo lo desmanteló, era un equipo de 13 personas especializadas, echaron a 10 y las otras 3 que quedaron fueron apartadas, digamos, de estas funciones, y además lo hizo en un contexto de acusación, digamos, pública a este equipo de trabajo, como si fuera un equipo de trabajo irregular, digamos, que trabajara por fuera del marco de la legalidad. En concreto los acusó de ser un equipo parajudicial, y bueno, digamos, ese es un punto que nosotros señalamos claramente como retroceso, porque ese equipo, esa era una tarea, digamos, que el Poder Ejecutivo promovía, pero que era fundamental para los juicios porque aportaba documentación de los archivos estatales que permitía fortalecer, digamos, el proceso probatorio, ¿no?, en el marco de los juicios. Claro. ¿Qué tal, Verónica? Sí. No sé si te interrumpimos justo o habías terminado ahí la idea. No, bueno, la otra cuestión que nosotros señalamos también como importante es que los juicios por delitos de lesa humanidad, el otro rol, digamos, que podríamos decir el Poder Ejecutivo tenía, que también nos parece relevante, es que tenía la función de hacer el registro audiovisual de las audiencias orales y públicas de estos juicios. Esto a partir de una acordada y de un convenio que firmó la Corte Suprema de Justicia de la Nación con el INCA, justamente, con el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales. Este registro se venía haciendo ya desde hace 17 años, se fue creando un archivo muy valioso, muy importante, que tiene más de 300 registros audiovisuales de diferentes procesos en todo el país, y el equipo que venía haciendo también este relevamiento en el marco de un programa especial que se había creado al interior del INCA, que es el MESIS, que tenía como función justamente hacer estos registros y preservar, ¿no?, estos registros, fue desmantelado también. Con lo cual, bueno, y sabemos que además la situación del INCA está muy compleja, con lo cual tampoco tenemos demasiada claridad respecto de qué va a pasar en términos de preservación de todo este material, ¿no? Claro. Así que ese también es otro punto que nosotros señalamos como preocupante en relación a los aportes que el Poder Ejecutivo venía haciendo al proceso de justicia. Al respecto de la pregunta que me hacían inicialmente, en realidad, durante la etapa del macrismo, el proceso de justicia se mantuvo, continuó. No podemos decir que se interrumpió, como tampoco está sucediendo ahora, y creo que es importante también por eso destacar que en realidad es un proceso que depende de otros poderes del Estado que no son el Poder Ejecutivo, en este caso el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal, y en ese sentido, claro, por supuesto, las señales que el Poder Ejecutivo da impactan sobre el Poder Judicial. Lo sabemos, digamos, esto no solamente en relación con los juicios de lesa humanidad, en relación con cualquier otra materia judiciable. En relación particularmente con los juicios de lesa humanidad, lo que nosotros venimos viendo es que ha habido una cantidad muy importante de expresiones de las más altas autoridades del Poder Ejecutivo
que han sido expresiones muy complejas, que van en contra de muchas de las cosas que se han afirmado y probado en los procesos de justicia, por un lado, ¿no? Declaraciones negacionistas, relativistas, pero también por otro lado hay una suerte de desprecio en términos políticos al proceso de justicia, planteando claramente que en realidad ha sido un proceso más de revancha política y de humillación y desprestigio de las Fuerzas Armadas, ¿no? Eso nos parece muy complejo, porque en realidad hay una valoración social de este proceso de justicia muy extendida, hay un rol muy importante que ha venido desarrollando el Poder Judicial para sostener estos procesos, y en este sentido el Poder Ejecutivo para nosotros está de alguna manera tirándole un tiro en el pie a esto, ¿no? Claro. A partir de todas estas expresiones públicas. Verónica, ahí también, y metiéndonos en lo que le cabe al Poder Ejecutivo, se da, o marca el informe que se da algo que también pasa en otras áreas del Estado, que es las direcciones vacantes, que no se han ocupado. Entre ellas, el informe marca, por ejemplo, la Dirección Nacional de Sitios de la Secretaría de Derechos Humanos, que está vacante. ¿Qué implica que este lugar esté vacante? ¿Y por qué sigue vacante? Bueno, implica que no hay, digamos, ninguna persona que pueda tomar, en principio, directivas, ¿no? Dar, digamos, ¿no? Tomar, definir y dar directivas de política pública a quienes son parte de los equipos de trabajo de estas áreas o de estas direcciones nacionales. La de Sitios es una dirección nacional, creada ya hace muchos años, es la primera vez que esta dirección queda vacante. Y bueno, eso implica una desactivación de la política, digamos. O sea, hay muchas formas, hay múltiples formas, podríamos decir, de desactivar las políticas públicas, ¿no? Una es el de financiamiento, que también está sucediendo durante este gobierno, otra es el despido de trabajadores, también está sucediendo durante este gobierno, y la otra es también el hecho de dejar vacantes las áreas directivas, porque, bueno, esto implica que los equipos de trabajo quedan bastante huérfanos, ¿no? Claro. Quedan obligados en todo caso a tener que remitirse directamente a subsecretarios, por ejemplo, que en términos generales tienen, qué sé yo, una multiplicidad de responsabilidades, o a secretarios, y bueno, esto complica la gestión cotidiana, ¿no? Más allá de que también se quedan sin firma, o sea, cuestiones hasta más burocráticas que también complican, digamos, el día a día, claro. Y las gestiones administrativas, ¿no? De todo tipo, desde las gestiones de una licencia de un trabajador hasta la necesidad de una compra. Bueno, estas son formas de desactivación, ¿no? De las puede políticas. Pasar también la motosierra por esos lugares y que directamente no estén más estas direcciones o esos puestos. Bueno, se podría hasta ahora. Respecto de lo que ha sido la Secretaría de Derechos Humanos, hubo inicialmente en el mes de febrero una serie de despidos que después se revirtieron. Lo que pasa es que se revierten sobre la base de recontratar a las personas con contratos muy precarios de 3 meses de duración, con lo cual eso también es una forma de atentar contra la sustentabilidad de la política pública, ¿no? Claro. Porque, bueno, tenés una cantidad de trabajadores que son los que sostienen, por ejemplo, el trabajo en los espacios de memoria, que, bueno, no saben si dentro de 2 meses se quedan sin trabajo o no, ¿no? Por supuesto, eso atenta contra el trabajo de cualquier persona, ¿no? Y contra la dignidad también como trabajador, pero digo, también hace muy difícil que esas personas puedan estar, ¿no?, íntegramente dedicadas a su tarea en la medida que tienen que estar ocupándose también de ver si dentro de 2 meses se quedan sin trabajo y sin ingresos o no. Claro. Verónica, te queremos agradecer por estos minutos con Estación Sur, ha sido muy amable, ¿eh? No, por favor, muchas gracias a ustedes. Te mandamos un gran abrazo. Gracias, igualmente. Verónica Torras, directora de Memoria Abierta, en este informe que han confeccionado junto al Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, donde se reúnen los discursos negacionistas de los crímenes por parte de funcionarios de La Libertad Avanza y el entorpecimiento en el avance de las investigaciones por crímenes de lesa humanidad a 6 meses de la gestión de Javier Milei.